Hola, muy buenas noches. En este podcast vamos a explicar cómo se han desarrollado las categorías de actores, sujetos y líderes políticos en Colombia. Presentadores: Juan José Bermúdez, Óscar Valencia y Wilson Rivera. En el contexto colombiano, los actores políticos son diversos y abarcan una amplia gama de instituciones, partidos políticos, movimientos sociales y líderes individuales. Aquí hay una descripción general de algunos de los partidos principales y de los principales sectores políticos en Colombia, como por ejemplo el gobierno central, el presidente y su gabinete. Segundo, el Congreso de la República, Senado y Cámara. Tercero, los partidos políticos, entre otros. Estos son algunos de los principales actores políticos en Colombia y la interacción entre ellos moldea el panorama político del país. En el contexto colombiano, de los partidos políticos tradicionales son aquellos que han tenido una presencia duradera en la escena política y han ejercido influencia significativa a lo largo de la historia del país, como por ejemplo el Partido Liberal, Partido Conservador, Movimiento de Alianza Nacional, Alianza Verde. Las organizaciones civiles y los actores no institucionales desempeñan un papel crucial en la sociedad y la política del país. Estas organizaciones representan una amplia gama de intereses y pueden ejercer influencia en la formulación de políticas, la promoción de derechos y en la movilización ciudadana. Algunos de estos actores no institucionales más destacados en Colombia incluye organizaciones de derechos humanos, grupos locales colombianos para defender los derechos humanos, movimientos sociales. Y también existen numerosos movimientos sociales en Colombia que representan una variedad de intereses, como los movimientos indígenas, afrocolombianos, campesinos, ambientalistas, comunitarios, organizaciones ambientales y organizaciones civiles, entre otros. Sujeto político en Colombia. En Colombia, el sujeto político evoluciona desde una ciudadanía históricamente excluida y marginalizada hacia una participación más activa y consciente en la vida política del país. En el siglo XX, pues la política colombiana estuvo dominada por las élites políticas, o sea, partidos que eran los que se diferenciaban entre sí, y pues también élites económicas. Así que hubo una participación limitada de la población en general. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido un aumento en la movilización social y la participación ciudadana en temas como justicia social, derechos humanos y paz. También está la participación de movimientos estudiantiles, sindicales, indígenas y afrocolombianos, ya que estos han sido importantes como sujetos políticos en la lucha por la democratización y la inclusión en la vida del país. La participación electoral también ha aumentado en Colombia gracias a esto. Ahora, un ejemplo de los sujetos políticos sería el movimiento estudiantil, que en Colombia ha sido un sujeto político importante en la lucha por la educación pública y la privatización de la educación. Ejemplos incluye el movimiento estudiantil del 2018, que protestó contra la reforma educativa propuesta por el gobierno. Tenemos también comunidades indígenas y afrocolombianas. Estos grupos han sido sujetos políticos clave en la lucha por el reconocimiento de sus derechos territoriales y culturales. Y tenemos movimientos de víctimas, las víctimas del conflicto armado en Colombia, ya que han emergido como un sujeto político importante en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación, en las cuales se ven organizaciones como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, MOVICE, y estas han abogado por la justicia transicional y la memoria histórica del país. Bueno, ya para finalizar tenemos a los líderes políticos que han marcado pues la historia de Colombia a través del tiempo, empezando pues por ejemplo por los diferentes presidentes que ha tenido la nación, pero también los gobernantes que ha tenido cada departamento, así como los alcaldes,
los concejales, que obviamente cada uno de ellos es elegido de manera democrática en diferentes momentos y tiempos del año, pero pues son elegidos mediante el voto popular. Así como para resumir, tenemos tres políticos que pues han marcado la historia de Colombia. Uno de ellos, por ejemplo, es Barco, que fue en la en la década de los 90, el cual su gobierno estuvo marcado por la guerra con Pablo Escobar, pero que a pesar de todo pues no se dejaba de él, impulsaba cambios y pues siempre buscaba como lograr la paz, pero pues al contrario Pablo Escobar no lo permitía. Tenemos por ejemplo a Álvaro Uribe Vélez, que fue uno de los presidentes icónicos de Colombia, pero que a su vez es uno de los más investigados. Por ejemplo, porque él fue el que acabó con la guerrilla y desmovilizó pues varios grupos armados al margen de la ley, pero que a su vez en ese camino pues cometió varios errores y ahorita en este momento los está pagando. Por ejemplo, tenemos actualmente a Gustavo Petro, el cual fue un presidente que su pasado pues no dice muy bien de él, pero que pues a pesar de todo se logró subir a la Casa de Nariño y pues actualmente está en una guerra contra la derecha, pero asimismo está impulsando reformas que no generalmente están como gustando mucho al pueblo colombiano, pero pues día a día todo va tornando. Bueno, este fue finalizado el podcast y espero que sea de su agrado. Muchas gracias.